la última vez. Me agarró la primera. La última, quiero la primera. Esto. Vamos a ir pasando. La otra vez habíamos dicho, ¿no es cierto?, que las arritmias en general se dividen en bradi y taquiarritmias, y las taquiarritmias las dividimos con QRS ancho y con QRS angosto. Esto es importante, es una pavada si lo ven, pero es muy importante para el lenguaje médico de hablar siempre el mismo idioma, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca que uno tome para hablar de bradi o de taqui son 100 latidos por minuto. Arriba de eso son taquiarritmias, debajo son bradiarritmias. Las taquiarritmias las dividimos en taquiarritmias con QRS ancho y taquiarritmias con QRS angosto. Y de eso ustedes no se tienen que mover mucho en cuanto al diagnóstico. Si ustedes están presentando un paciente y no saben realmente si la taquicardia es ventricular o es un Wolf o lo que sea, ustedes van a decir, si tiene más de 120 milisegundos, el número mágico son 120 milisegundos. O sea, son 3 cuadraditos del electrocardiograma. Si ustedes ven que la taquicardia esa la miden en todas las derivaciones y toman la más ancha, de todas las derivaciones, de las 12 derivaciones, van a tomar la más ancha. Si esa derivación mide más de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadraditos, ustedes le van a llamar a esa taquicardia con QRS ancho. Si la taquicardia mide menos de 120 milisegundos, taquicardia con QRS angosto. Entonces ya ahí ya tenemos una división para empezar a charlar un poco las probables causas de esta taquicardia. Las taquicardias con QRS ancho tienen 3 causas, que hoy nos vamos a dedicar un poquito a ver eso. Las 3 causas son taquicardia, es que sea una taquicardia supraventricular, pero que baje el ventrículo con aberrancia de rama, baja por la rama derecha o por la rama izquierda y por ende va a producir una taquicardia con QRS ancho, porque se va a activar primero un ventrículo antes que el otro. Va a poder ser una taquicardia ventricular, o sea, una taquicardia genuina de origen en el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, o sea, ventricular, o puede ser un Wolf preexcitado, o sea, un paciente que tenga una taquicardia supraventricular, o sea, a nivel de las aurículas, y que esa taquicardia lleve todos los estímulos al ventrículo, que bajen los estímulos eléctricos al ventrículo a través de un haz accesorio. Con respecto, si la taquicardia tiene el QRS angosto, o sea, es menos de 120 milisegundos, ya puede ser que sea una aleteo auricular, una fibrilación auricular, una reentrada nodal, una reentrada aurículo-ventricular o una taquicardia auricular. Que ahora vamos a repasarlo muy por arriba. Entonces, ¿qué dijimos en la clase anterior? Las taquicardias con QRS angosto pueden tener la onda P como en esta diapositiva, o sea, pueden tener la onda P dentro del QRS, y ustedes no la van a ver la P, va a ser taquicardia que ustedes van a ver, y van a ver las 12 derivaciones y no van a ver la onda P. Esa taquicardia, en general, cuando ustedes no ven la onda P, es una reentrada nodal AB común, una reentrada nodal AB típica. Si hay preguntas, me interrumpen y charlamos. Si no se entiende, me interrumpen y lo volvemos a explicar. Reentrada nodal, entonces no vamos a ver la onda P. Reentrada B ortodrómica quiere decir que es una reentrada B que baja por el sistema de conducción normal, por eso ortodrómica, orto significa normal, no se crean que significa otra cosa. Ortodrómica, o sea, baja por el sistema de conducción normal y sube por un haz accesorio. Esa taquicardia va a tener la onda P, como en la figura, detrás del QRS. ¿Cuánto detrás? Más de 0.08 milisegundos, o sea, un cuadradito. Va a tener la onda P un cuadradito más allá de donde termina el QRS, o sea, más de 0.08 segundos. Y las taquicardias auriculares o reentradas nodal AB no común, o una taquicardia que es más rara, que se llama incesante de Kummel, o taquicardia PJRT también se llama, esas taquicardias van a tener la P por delante del QRS, o sea, van a tener un RP largo, se llaman taquicardias con RP largo, porque de la R a la P hay mucho, es más largo que del P a la R. O taquicardias también se puede llamar PR corto.
Pero PR corto, generalmente, decimos cuando hay PR corto, cuando hay un PR menos de lo normal. Un PR corto, en realidad se dice menor de lo esperado. Entonces, se llaman taquicardias con RP largo. Las taquicardias con RP largo son las taquicardias, en general, son taquicardias auriculares. Más rara una reentrada nodal veno común y más rara todavía una taquicardia incesante de Coumadin. O sea que ustedes lo que tienen que saber fundamentalmente son, no se ve la onda P, reentrada nodal común. Se ve la onda P atrás del QRS más de 8 milisegundos, taquicardia ortodrómica por un as accesorio. Y si tiene un RP largo, es una taquicardia en general auricular. Con eso la van a pelear fenómeno. Entonces acá vemos un poco el dibujo de cómo son cada una de las taquicardias con QRS angosto. La reentrada nodal común, ¿cómo es? Tiene una doble fisiología nodal, o sea, son pacientes que tienen un nodo AB bífido, o sea, como si fuera con dos colitas. Normalmente el nodo AB no tiene dos colitas, tiene una sola. Entonces, ¿qué pasa? En estos pacientes que son... El nodo AB bífido se dice que puede tener un 30% de la población, o sea, no todos van a tener... Todo lo que tengan nodo AB bífido van a tener reentrada nodal. Tienen que darse algunas propiedades electrofisiológicas. De todas maneras, estos pacientes con doble fisiología nodal son los que producen la reentrada nodal. ¿Qué pasa? Tienen una vía lenta, patológica. Normalmente el estímulo baja por una vía normal. La vía normal es la vía rápida, que conduce, la onda P conduce por la vía rápida normalmente en ritmo sinusal y uno ni se da cuenta que ese paciente tiene ningún problema electrofisiológico, sí, cuando empieza a hacer la taquicardia y uno ve una taquicardia sin P. Estos pacientes, ¿qué pasa? Tienen una vía lenta, como les decía recién, y el estímulo, cuando hay una extrasístole auricular, el estímulo baja por la vía lenta, se bloquea en la vía rápida, baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. Por eso se llaman lenta rápida. Entonces, eso genera una taquicardia con un QRS angosto donde no se ven las ondas P y además empieza en general con un salto de vía, como se ve en la diapositiva de abajo. Tengo el puntero, no me funciona demasiado bien. Acá, cuando hay un extrasístole auricular, fíjense ustedes el PR normal, ¿cuál es? Extrasístole auricular, y fíjense cómo este paciente alarga el PR. ¿Qué quiere decir? Que esta onda P bajó al ventrículo por esta vía lenta. Por esta vía lenta. Entonces, esta onda P baja por esa vía lenta y cuando ni bien activa el ventrículo, sube a la aurícula, ¿ven? Ni bien activa el ventrículo, o sea, este estímulo llega a este punto, baja hacia el ventrículo y sube hacia la aurícula. Por eso la P y el ventrículo están al mismo tiempo. La onda P y el QRS están al mismo tiempo. Esa es la reentrada nodal común, la taquicardia paroxística más frecuente. Le sigue la reentrada ortodrómica. Este paciente ya va a tener un as accesorio. El as accesorio puede estar en cualquier lugar de la unión AB. En este caso está a la izquierda. Y el circuito lo hace bajando por el nodo AB normal, por eso tiene el QRS es angosto, y sube por el as accesorio. Sube por el as accesorio. Entonces ese es el circuito ortodrómico. Estas taquicardias, como una vez que activa el ventrículo, que lo hace en este punto, tiene que subir por miocardio no especializado, por una conducción anormal, y llegar a la aurícula, eso hace que la onda P se aleje del QRS. Por eso es que estos pacientes van a tener la P acá, alejada del QRS, cuanto más de 0,8 milisegundos. ¿Está? Cualquier cosa que no se entienda me avisan. Y después la taquicardia auricular, que es la taquicardia con RP largo que decíamos, acá va a tener la P como si fuera el ritmo sinusal, pero taquicárdico y con una P no sinusal, o sea, el eje de P va a ser diferente. Estas taquicardias se originan en la aurícula, como dice acá, pueden ser reentrantes, pueden ser automáticas o actividad gatillada, y bajan al ventrículo por el sistema de conducción normal. En estos pacientes, cuando le hacemos masaje, le hacemos adenosina, ¿qué vamos a lograr? Que abra la taquicardia, pudiendo nosotros ver la taquicardia con cierto grado de bloqueo AB. Las localizaciones más frecuentes de la taquicardia auricular, como vemos acá, las venas pulmonares, la crista terminal en la aurícula derecha, el ostium del seno coronario, muchas taquicardias se originan en estos sitios y se pueden ablacionar sin ningún problema en estas localizaciones. Recuerden siempre que
pacientes que tienen taquicardia paroxística pueden tener vías accesorias. Y de los que tienen vías accesorias, muchos pacientes van a tener vías accesorias que se llaman manifiestan. Por lo tanto, van a tener un síndrome de Wolff, Parkinson-White, que es un síndrome de PR corto y onda delta en el electrocardiograma. Como vemos acá, depende un poco de la localización de la vía y de la forma en que se activa el ventrículo, de si va a ser un Wolff con mucho onda delta, porque se activa mucho del ventrículo a través de la vía, o con poca onda delta, porque la activación del ventrículo no es demasiada, digamos. Siempre el complejo en el Wolff es un complejo de fusión. Parte del estímulo se hace a través del sistema de conducción normal y parte de la activación ventricular se hace a través de la vía accesoria. También puede haber pacientes con vías accesorias, pero sin Wolff. Se llaman Wolff ocultos. No van a tener Wolff en el electro, pero igual van a tener una vía accesoria. A veces estas vías accesorias tienen solamente propiedad de conducción de ventrículo a aurícula, o sea, conducción retrógrada. Entonces estos pacientes muchas veces tienen vías accesorias, pero la vía conduce hacia atrás nada más, no hacia adelante. Entonces pueden hacer taquicardias paroxísticas ortodrómicas, pero no tienen Wolff manifiesto. Acá tenemos un clásico ejemplo de lo que ustedes hacen a menudo en la guardia, un bolo de adenosina, en un paciente con una TPS, taquicardia con QRS angosto, ven qué angosto es el QRS, y fíjense, esto que ustedes ven acá es la P, porque acá no está. Siempre hay que comparar ritmo, por eso es importante, tener el electro en ritmo sinusal, la misma derivación, y el electro en taquicardia. Fíjense, esta es la onda P. Este paciente corta con la P, no seguida de QRS. La P, más de 0,8 milisegundos del QRS. Este paciente tiene, o tenía, una vía accesoria, bien típico, porque ¿qué pasa? Corta en la aurícula, no baja hacia el ventrículo. Quiere decir que este paciente cortó en el nodo B, cortó por la adenosina. La adenosina QRS produce bloqueo AB. Clásico ejemplo de corte de una TPS por adenosina, en este caso, una taquicardia ortodrómica, por un AS accesorio. Recuerden que estos pacientes se pueden hacer fácilmente la ablación por radiofrecuencia. Fíjense cómo durante la aplicación de la radiofrecuencia, fíjense, esto es una B1, paciente que tiene Wolff, fíjense que tiene como un bloqueo de rama derecha, y fíjense cuando acá se empieza a dar la radiofrecuencia, unos latidos, y desaparece el Wolff. Esto es lo que pasa cuando uno quema la vía accesoria durante la radiofrecuencia. El Wolff desaparece totalmente, fíjense, D1, D1 como de tener el QRS con el Wolff ancho, enseguida desaparece el Wolff. Y esa vía se quema y no aparece nunca más. Bueno, eso es un poco lo que dijimos de taquicardia con QRS angosto. Vamos a ver un poco de taquicardias con QRS ancho, que son un poco más, digamos, importantes a nivel clínico por el diagnóstico que hay que hacer. Entonces, las taquicardias con QRS ancho, cuando uno está ante una taquicardia con un QRS mayor de 120 milisegundos, 3 cuadraditos del electro, uno tiene que pensar en que esa taquicardia puede ser 3 cosas. Puede ser una TPS con aberrancia, el paciente tiene, vamos a llamar, un aleteo auricular, como muchas veces me consultan, aleteo auricular, pero tiene un bloqueo de rama izquierda de base, y entonces tiene una taquicardia con QRS ancho. O puede ser una TPS con paciente que ya tiene un bloqueo de rama previo, o puede ser que el paciente haga un bloqueo de rama en fase 3, que se llama, que son bloqueos taquicárdicos dependientes, y que ese paciente no tenga un QRS ancho en el electro previo, y que con la taquicardia tenga un electro con QRS ancho. Otra de las cosas que puede ser ese electrocardiograma es una ATB. El paciente puede tener una ATB, el paciente con taquicardia con QRS ancho puede tener una ATB. O también, recuerden, puede ser un Wolff. Puede ser un Wolff. Y yo acá le traje este dibujito. Nunca se olviden de que el paciente con una taquicardia con QRS ancho puede tener un Wolff. Y el Wolff es responsable de la taquicardia con QRS ancho. ¿Por qué? Porque si uno tiene un Wolff y tiene una vía que conduce de aurícula a ventrículo, y tiene una taquicardia muy rápido a nivel auricular, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear mucho en el nodo AB,
pero va a bajar muy fácil a través de la vía, porque la vía no tiene conducción decremental como el nodo AB. El nodo AB va a frenar todo lo que le llega de la aurícula, como una FA, un aleteo. Ustedes saben que el aleteo es un 2-1 muchas veces, un bloqueo a nivel nodal, AB. Pero ¿qué pasa? Por el haz accesorio, si el haz accesorio, como generalmente ocurre, tiene un periodo refractario corto, van a bajar todos los estímulos auriculares hacia el ventrículo y van a generar una taquicardia como esta. Este paciente en el electrocardiograma en ritmo sinusal tenía un Wolf, pero resulta que nos llega a la guardia este electro, y nosotros no sabemos cómo está el electro en ritmo sinusal. Entonces, en estos casos, de este paciente, taquicardia con concurrencia ancho, fíjense que es bastante ancho y rápida la taquicardia, uno a veces no puede saber si esto es ventricular o si es un Wolf preexcitado. Esto se llama Wolf preexcitado. Así que bueno, estos pacientes deben ser abordados igual como si fuera una taquicardia ventricular, por la rapidez y porque son taquicardias con concurrencia ancho. Esto puede inducir fibrilación ventricular, y estos pacientes hay que chocarlos directamente como si fuera una TB. Esto lo habíamos mencionado la otra vez. Acuérdense siempre, en los chicos, si los consultan, porque muchas veces a los cardiólogos, nosotros los de adultos, muchas veces nos consulta por chicos. Y en los chicos, con la taquicardia con concurrencia ancho en los chicos, casi siempre es una TB. Casi siempre es una TB. ¿Por qué? Porque los chicos tienen un sistema de conducción con periodos refractarios sumamente cortos. Entonces todos los estímulos auriculares conducen muy bien al ventrículo. Es raro que haya una aberrancia de rama en los chicos, porque los periodos refractarios de la rama, la derecha y la izquierda, son muy cortos y no hacen en general aberrancia de rama. Entonces, la mayoría de las taquicardias en los chicos son taquicardias ventriculares, y están a veces originadas por tumores cardíacos. Bueno, esta es una diapositiva que la pongo siempre cuando hablo de estos temas, porque esto es una taquicardia con concurrencia ancho e irregular. Incluso por ahí tiene mechado algún complejo con un QRS normal, como este complejo acá, ustedes ven. Esto es un complejo normal. Y después tiene muchísimas. Es irregular, es ancho. Bueno, esto acuérdenselo siempre de memoria. Esto es una fibrilación auricular preexcitada. Esto es un paciente que tiene un Wolf e hizo una fibrilación auricular. Entonces todos los estímulos están bajando por la vía accesoria. Fíjense que a veces tiene 300 latidos por minuto, y esto es de riesgo y puede llegar a generar fibrilación ventricular. Fíjense acá la rapidez con que bajan los estímulos al ventrículo. Estos casos siempre hay que chocarlos, estos pacientes. Nunca hay que hacerle medicación supresora del nodo AB, o bloqueante del nodo AB. Nunca hay que hacerle, por ejemplo, adenosina en estos casos. ¿Por qué? Porque bloquean más el nodo AB y bajan más rápido hacia el ventrículo, generando más chance de que el paciente haga una FB. Bueno, entonces, No, sí. una consulta. En el Sí. electro anterior, ¿por qué si, digamos, el estímulo baja por la vía accesoria, por Sí, qué los QRS son distintos? ¿Por qué los porque complejos? sí, está bien la pregunta, porque el QRS del Wolf siempre es un complejo de fusión. Siempre es un complejo de fusión. Parte baja por la vía y parte baja por la vía de conducción normal. Entonces, como es un complejo de fusión, la fibrilación auricular, como es tan irregular, el bombardeo del nódulo y el bombardeo por la fibrilación auricular de la vía accesoria lo hace con distinta frecuencia. La frecuencia es muy irregular. Entonces, hay latidos muy rápidos que bajan todo por la vía. Y hay algunos latidos que la fibrilación auricular por ahí no es tan rápida en ese momento, y puede bajar alguno por el sistema de conducción normal. Entonces, por eso que los QRS son tan distintos, porque son complejos de fusión. Lo habíamos visto cuando yo te comenté esta diapositiva, esta vez. En esta diapositiva, fíjate, el paciente siempre tiene una vía izquierda. El paciente tiene una vía izquierda. Entonces, acá falta el dibujito de la vía. Pero, por ejemplo, acá en este latido, la vía activó solamente esta porción del ventrículo. Por eso que el QRS es menos ancho. En cambio, en este latido, si fuera una fibrilación auricular, ¿no?, bajó más por la vía. Entonces es un QRS más ancho. Por eso son distintos grados de fusión que tiene el QRS en la fibrilación auricular. Por eso siempre digo lo mismo, estos electros hay que acordárselo de memoria,
porque siempre son muy parecidos todos. ¿Está contestada la pregunta? Sí, perfecto. Sí. Bueno, sigamos adelante. Taquicardias ventriculares. ¿Cómo vamos a clasificar? O sea, una vez que uno le hace el diagnóstico a la taquicardia ventricular, ahora vamos a ver, lo tengo más adelante, ya le hacemos el diagnóstico, sí, una taquicardia ventricular. Bueno, ¿qué vamos a pensar de la taquicardia ventricular? Bueno, ¿qué tenemos que pensar? Si un paciente, ya le decimos, esto debe ser una taquicardia ventricular. Bueno, si está asociada o no está asociada a cardiopatía. Por ende, tenemos que tener un eco. Entonces, ¿tiene eco normal o tiene eco patológico? Si tiene eco normal, o sea, que la TB no está asociada a cardiopatía, vamos a medir el QT. Si el QT del electrocardiograma en ritmo sinusal es normal, vamos a pensar en que puede ser una TB idiopática del ventrículo izquierdo o una TB del tracto de salida del ventrículo derecho. Son taquicardias que se dan en corazones sanos que no están vinculadas a QT largo. Se llaman taquicardias en corazón sano. Taquicardias ventriculares en corazón sano. Si el paciente en ritmo sinusal tiene un QT largo, tenemos que pensar que puede ser congénito o que puede ser adquirido. Adquirido, acá entran todas las drogas. Está tomando antidepresivos, está tomando antihistamínicos, está tomando antibióticos, medicaciones para, ¿cómo es que se llaman? Quimioterapia, etc. Son todas drogas que pueden generar QT largo, digital, drogas antiarrítmicas, o si es congénito. Si el QT largo es congénito, tenemos que ver un poco, indagar el tema familiar, hermanos, muerte súbita en la familia, etc. Esas para las TB no asociadas a cardiopatía. Si en el eco aparece alguna cardiopatía, vemos anomalías en la contracción regional, infarto, enfermedad coronaria, el paciente tiene chagas o alguna hipertrofia en el septum o en la pared posterior, etc., nos balanceamos hacia pensar de que es una TB asociada a cardiopatía. Lo más común, la enfermedad coronaria. Entonces, siempre que haya un ataque cardiovascular, en general, cuando ustedes me preguntan, siempre decimos, hagámosle una coronariografía. Porque primero que nada, por prevalencia, veamos si el paciente, si la TB la podemos catalogar en corazón sano o no. Cada vez, a medida que avanza la cardiología y la medicina y los diagnósticos por imágenes, cada vez se le pide más a pensar que el paciente tenga un corazón sano. Son más los estudios que le hacemos al paciente para ponerle el título corazón sano, porque cada vez nos vamos dando cuenta que los corazones en realidad no son tan sanos. En la década del 80, las extrasístoles ventriculares, decíamos, bueno, no pasa nada, extrasístoles ventriculares no hay que tratarlas, se dan en corazones sanos. Hoy sabemos que muchas de esas extrasístoles, con los estudios de resonancia, vemos que son producidas por áreas de fibrosis o de miocarditis, y los corazones no son tan sanos. Sigamos. Una vez que, otra forma de clasificar las taquicardias, una es asociada o no a cardiopatía. Pero una vez que sabemos, si le decimos, bueno, es una taquicardia ventricular asociada al infarto, o es una taquicardia ventricular con un QT largo, vamos además a clasificarla en monomorfa o polimorfa de acuerdo a cómo se presenta en el electrocardiograma. Monomorfa son cuando todos los latidos son iguales al primero, digamos, a sí mismo, ¿no es cierto? Son todos los latidos iguales. Monomorfa son las más frecuentes. Sustrato fijo, zona de necrosis, fibrosis o alteración del sistema de conducción, que ahora vamos a ver que se llama reentrada rama-rama. Fundamentalmente son las taquicardias ventriculares asociadas al infarto o a la miocardiopatía dilatada, las monomorfas. Cuando uno tiene una TB polimorfa, es decir, que los latidos son distintos, no son todos iguales, sino que son diferentes, es porque tenemos un sustrato variable. El sustrato variable, en general, es la isquemia, lo más común es la isquemia. Son esos pacientes que a veces tienen tripletas o TB no sostenida, 4 o 5 latidos y todos diferentes. Siempre decimos lo mismo, ¿no es cierto? O es isquemia, o tiene una alteración metabólica, alteración electrolíticos, o drogas, o está asociada a algún QT largo. El QT largo siempre produce este tipo de drogas, este tipo de TB polimorfa,
El Brugada también está acá. A veces las canalopatías generan TV polimorfas. Entonces acá volvemos a repetir. TV sostenida, monomorfa, polimorfa. La monomorfa, a su vez, la podemos dividir con imagen de bloqueo de rama derecha con imagen de bloqueo de rama izquierda, dependiendo si en B1 es negativa o positiva. Y la podemos a ambas con cardiopatía o sin cardiopatía. Y la polimorfa, asociada o no asociada a QT. Esa es la forma más elegante, digamos, de clasificar a las taquicardias ventriculares y nos ayuda mucho el diagnóstico, a saber por qué. Taquicardia ventricular sostenida es aquella que dura más de 30 segundos o que cursa con descompensación hemodinámica. Esa es la definición. Entonces, mencionamos algunos tipos de taquicardias ventriculares. La polimorfa, como dijimos recién, muy frecuentemente asociada a QT largo, como en este caso. Ustedes miden el QT. El QT, acuérdense que hay que mirarlo y medirlo y mirarlo. Hay veces que el QT no está tan prolongado, pero uno se da cuenta que está prolongado o que no es normal. En este caso vemos como el QT está largo. Siempre se mide en la derivación que más largo lo vean. Y fíjense abajo la taquicardia ventricular polimorfa que tiene este paciente, bien típica, es todos los complejos distintos, todos los complejos diferentes. Taquicardia ventricular asociada a cardiopatía isquémica. Este es un típico ejemplo. La taquicardia ventricular que es monomorfa, todos los latidos son iguales. Imagen de bloqueo de rama derecha, porque se origina en el ventrículo izquierdo, muy frecuentemente la cardiopatía isquémica en general se da en el ventrículo izquierdo, y fíjense ustedes cómo es una taquicardia bien monomorfa y con imagen de bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma en B1. El escenario más común, la presencia de un infarto previo. Eso es muy importante que usted interroguen al paciente que llega con esto, taquicardia ventricular con concurrencia ancho, le preguntan, ¿usted tuvo un infarto? Infarto previo. Si le dice que sí, tienen el 85% de posibilidad de que esa taquicardia sea ventricular. O sea, la presencia de un infarto previo tiene gran valor predictivo positivo. Así que eso lo tienen que enseguida preguntar o al paciente o al familiar. Porque eso nos va a orientar mucho al diagnóstico. Bueno, esto se las traje para que ustedes vean lo que son las drogas antiarrítmicas. Estos son drogas antiarrítmicas después de una muerte súbita arrítmica por enfermedad coronaria. Fíjense, con beta bloqueantes y sin beta bloqueantes. Cuando uno le da beta bloqueantes a estos pacientes que hacen muerte súbita y tienen enfermedad coronaria, les va mejor que sin beta bloqueantes. Pero si uno les da antiarrítmicos, les va peor. O sea, ¿qué pasa? Las únicas drogas antiarrítmicas que realmente sirven para cuando el paciente tiene enfermedad coronaria son los beta bloqueantes. No hay que dar ningún otro tipo de drogas porque aumentamos la mortalidad. Entonces ya fue muy estudiado. Fíjense acá, efecto de drogas antiarrítmicas después de un infarto. Fíjense, esto es la evidencia, la evidencia que hay es el tamaño del cuadrado amarillo. Fíjense la evidencia que hay con beta bloqueantes, y el único droga que reduce la mortalidad en este tipo de enfermos es el beta bloqueantes. La miodarona es una droga que usamos bastante, pero la evidencia es mucho menor, y tiene un rango de utilidad menor. Pero la usamos, se puede usar. Pero fíjense el resto de las drogas. Todas dan aumento de la mortalidad en los pacientes con enfermedad coronaria. Así que ojo con el resto de las drogas, léase propafenona, flecainida, esotalol, todo tipo de drogas que usamos en este tipo de, que no deberíamos usar en este tipo de pacientes. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Lidocaína también? Lidocaína también. O sea que la lidocaína se usaba mucho en la década del 70. La unidad coronaria se crea en el año 70, porque se veía que los pacientes, o sea, recién se empezó a entender en el año 70 que los pacientes que se morían súbitamente tenían un infarto. Entonces, y que muchos pacientes que internaban con infarto se morían en la habitación. Bueno, entonces se inventó la unidad coronaria. Y después de inventarse la unidad coronaria, se inventaron los servicios de emergencia. Para que vayan a buscar a los pacientes, etc. Eso empezó en Estados Unidos, después vino al resto del mundo.
Y se hizo un estudio porque se usaba mucho la lidocaína, ¿no? La lidocaína endovenosa. Y se hizo un estudio muy serio en la década del 70, fines del 70, se le daba para, como se pensaba que la lidocaína era buena en el postinfarto para evitar la fibrilación ventricular, se hacía lidocaína endovenosa e intramuscular, se probó también, hubo varios estudios. Todos aumentaron la mortalidad. Todos los estudios con lidocaína aumentaron la mortalidad en el postinfarto. Así que no se hace en forma preventiva. Si no, le haríamos lidocaína, un gotito de lidocaína a todos los infartos. El tema es que no, aumenta la mortalidad en el infarto. Le hacemos en algunos que se nos queman los papeles, pero la lidocaína cada vez está en desuso. La verdad que los estudios todos la han defenestrado la lidocaína. Bárbaro. Así que es así. Bueno, ¿cómo sabemos que una taquicardia con QRS ancho es ventricular? Hay dos algoritmos, el algoritmo de Brugada y el algoritmo de SRA. Un muchacho el otro día me decía, no sé cuál es de los muchachos, creo que Ezequiel, me decía que había visto el algoritmo de Esgarbosa. Ese algoritmo es para las taquicardias asociadas al infarto, de Lenita Esgarbosa, una chica acá de Argentina. Bueno, entonces, dos algoritmos para llegar a la misma conclusión. Si la taquicardia de concurrencia ancho es aberrante o ectópica. Aberrante o ectópica. ¿Qué nos dice Brugada? Brugada nos dice que si en la taquicardia en cuestión, en esa taquicardia hay ausencia de RS en las precordiales, o sea, de B1 a B6 no tenemos RS, tiene gran valor predictivo para pensar de que esa taquicardia es ventricular. Después vamos a ver si la taquicardia tiene disociación AB, o sea, ver ondas P separadas de los QRS. Después vamos a ver el R en ADS mayor de 100 milisegundos, o sea, vemos que la taquicardia comienza en forma lenta. Eso es porque la taquicardia ventricular nace en miocardio ventricular y tarda unos milisegundos en llegar al sistema de conducción. Entonces, esa tardanza nos va a dar el R en ADS más de 100 milisegundos. O podemos tener también melladuras en la rampa ascendente del QRS o descendente, en los primeros milisegundos. Y después criterios morfológicos, que ahora lo vamos a ver. Y el algoritmo del doctor SRA nos dice, primero ve la disociación AB, o sea, tratemos de ver si hay ventrículos y aurículas por un lado y ventrículos por el otro. Veamos si el ancho del QRS es bien ancho, más de 160 milisegundos. Si es bien ancho el QRS es más probable que sea una ATB. Veamos el eje del QRS, esto es lo mismo que ver ABR positivo, o sea, si ABR es positivo tiene gran chance de ser TB, y después los criterios morfológicos, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son los criterios morfológicos? Nos vamos a ver B1. Si B1 tiene imagen de bloqueo de rama derecha, o sea que es positivo en B1, vamos a ver esta morfología, o sea, si es positivo en B1, si tiene la primera orejita del bloqueo de rama derecha más grande que la segunda, o si tiene una onda monofásica, o sea, una sola onda, quiere decir que esa taquicardia es ventricular. Es ventricular. Si por el contrario tiene la primera orejita más chiquitita y la otra más grande, pensamos que es una supra con aberrancia. Y después, el R sobre S en B6 tiene que ser menor que 1, o sea, más S que R en B6. Eso es cuando el paciente tiene en B1 positividad, o sea, imagen de bloqueo de rama derecha. Cuando en B1 hay negatividad, o sea, el paciente tiene imagen de bloqueo de rama izquierda, vamos a ver lo siguiente, que haya una R grande, si el QRS empieza sin R, casi seguro que es aberrancia. O sea, fíjense si tiene una R grande. Si tiene R grande, es muy probable que sea una TB. Si tiene melladuras en la rampa descendente del QRS, es una TB. Si el R, como dice acá, R nadir de S, de R nadir de S mayor a 100 milisegundos, es una TB. Es lo mismo que la melladura. El R nadir de S habla de la lentitud con que la despolarización alcanza el sistema de conducción normal. Son complejos que bajan de a poco, suben de a poco, como en este caso. La aberrancia, la inscripción del complejo QRS es mucho más rápida al principio.
porque la aberrancia, si bien aberra una rama, la otra rama conduce por el sistema de conducción normal y conduce en forma normal, o sea, enseguida toma por el subendocardio y activa todo el corazón más rápido. Y la presencia de cualquier Q en B6 también nos da la chance de que sea taquicardia ventricular. Entonces hay que acordarse todos estos datos para decir si la taquicardia en cuestión es taquicardia ventricular o no. Ante la duda, porque a veces uno analiza todo y aún le queda la duda. Ante la duda hay que tratarla como si fuera ventricular. Si ustedes no están seguros, siempre trátenla como si fuera ventricular. Por lo tanto, cardioversión en general es lo más apropiado, con una sedación. Bueno, este caso, ¿qué le parece? A ver, ¿qué les parece este caso? Taquicardia ventricular monomorfa, que puede estar asociada o no a cardiopatía, no lo sabemos, todavía no tenemos un eco, pero por el electro, por lo ancho que tiene el QRS, porque tiene una onda R monofásica en B1, no tiene RS, sino una onda monofásica, y porque tiene mayor negatividad en B6, pensamos que es una taquicardia ventricular. Mientras más ancho el complejo, más chance de que este paciente no tenga un corazón sano, que tenga alguna cardiopatía. Y otra cosa es que es positivo ABR también, ¿no? ABR positivo, perfecto. Muy bien, excelente. ABR positivo, el eje eléctrico. Este caso tiene todo para pensar que esté bien. No todos los casos son iguales, ¿viste? Algunos son más controvertidos. Bueno, taquicardia ventricular polimorfa. Este era un muchacho que atendíamos acá en el servicio, un chico joven, que cuando le hacemos isoproterenol hace te ve tremendas torsiones de punta, torsiones de punta. Se nos había cortado, che. Ahora sí. Sí, yo no ¿Seguimos? veía, me aparecía atrás no veía el cartelito. Si a alguien se le aparece, avise por las dudas, porque yo esta vez no lo vi. Perfecto. Bueno, continuamos un rato más. Decíamos lo de la TV polimorfa. Como todos los QRS son distintos. Cuando uno tiene una TV polimorfa, acuérdense, lo primero que sospechan es si está o no está asociada a QT largo. En este caso no está asociada a QT largo, en ritmo sinusal no tenemos QT largo, son las FB, esto es una FB idiopática. Muchas veces se dan corazones sanos. Y también hay que, para determinar esto, hay que hacer estos diagnósticos por descarte. Hay que hacer, digamos, además de medir el QT o no, tenemos que ver si no tiene alteraciones metabólicas, si no está isquémico, si no tiene drogas, etc. Esto a veces lo vemos también en la gente con consumo de drogas. Asociada a QT largo, acá tenemos una paciente con un QT largo, esta es una chica joven también, con un QT muy largo, que hacía el electro normal, tenía esto, permanentemente con TB polimorfas, como en este caso.
salía y entraba de TV polimorfo. El QT largo, solamente como para una referencia, en general pueden ser sódicos o potásicos. En general en el electro, cuando tenemos QT muy, muy largos, y digamos como que la onda T está prolongada, pero al final de la onda T decimos que probablemente sea más sódico. Cuando todo el QT está largo, como en este caso sí, decimos que es más probable que sea un QT potásico. Y acá están la localización cromosómica, ¿ves? Hay QTLS1, QTLS2, 3, 4, 5, 6, hay muchos tipos de QT largo. El más común es el potásico y el sódico, el SQT3, que es sódico, o el 1, que es potásico. Bueno, la TV posinfarto. Ejemplo típico de TV posinfarto, acuérdense siempre, electrosinusal, vemos cómo este paciente tiene una onda monofásica en cara lateral, y fíjense cómo anterolateral, diría, y fíjese la taquicardia ventricular, como B1 positivo, imagen de bloqueo de rama derecha, onda monofásica, la B6 bien negativa, acá tenemos la BR negativa, no siempre los criterios como decíamos hoy, pero bien de uno negativa, o sea, también saliendo de la zona lateral, eso también lo vemos mucho. ¿De dónde viene la TV? Si tiene bloqueo de rama derecha, la TV viene del ventrículo izquierdo. Y si es negativa de uno, viene de la pared lateral del ventrículo izquierdo, que coincide con el origen, ¿no es cierto?, del ST en el paciente posinfarto. Acuérdense siempre, si es un posinfarto, siempre va a ser una TV, prácticamente siempre. ¿Por qué los infartos grandes tienen más chance de tener TV? Bueno, por este motivo, hay un motivo que se llama conducción anisotrópica. El isotropismo quiere decir que el estímulo va de endocardio a epicardio. O sea, ustedes saben que la red el tejido de conducción está en el subendocardio. Entonces el corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, se activa de endocardio a epicardio. La activación va del endocardio al epicardio. ¿Qué pasa en las zonas? En general, la zona endocárdica se nutre por inhibición. Se nutre por inhibición. Entonces, en los infartos, aunque sean transmurales, en general hay una zona subendocárdica que no se ve afectada por el infarto, no se muere. Esta zona, en general, permanece con cierto grado de viabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los infartos son grandes, el estímulo eléctrico que llega al subendocardio, porque la red de Purkinje está en el subendocardio, ¿qué pasa? No puede llegar al epicardio, al subepicardio, no puede hacer esta conducción porque está el infarto, zona muerta no puede conducir. Entonces, ¿qué hace? Tiene que ir todo bordeando para llegar acá. ¿Qué pasa? El corazón no está preparado para que el estímulo eléctrico vaya en contra de las uniones nexus que tienen las células. Entonces, esta conducción anisotrópica, que se llama, se hace de forma lenta. Y eso da las bases para que esta conducción lenta, cuando llega acá, esta zona ya está fuera del periodo refractario. Entonces el estímulo eléctrico puede dar vuelta alrededor del corazón, alrededor de la cicatriz, y generar las taquicardias ventriculares. Por eso los infartos grandes tienen más chance de tener taquicardias ventriculares. La miocardiopatía dilatada también es otra causa de taquicardia ventricular, este en un paciente chagásico, también, fíjense, onda R monofásica en derivación B1, con algunas, acá hay un tema interesante que son los latidos de fusión. A ver si se los muestro. Este es un latido de fusión, ¿ves? Si ustedes vienen teniendo una taquicardia ventricular monomorfa, pero ven un latido distinto, ¿esto qué quiere decir? Que hay un latido, esto es un latido de fusión. O sea, es un latido que simultáneamente se activa el corazón en parte por el nódulo sinusal y en parte por la TV. Esto también es bastante patognomónico de taquicardia ventricular.
La reentrada rama-rama es una taquicardia ventricular rara, no es tan frecuente, es muy rápida, como ustedes ven acá, se da, muchas veces tiene el paciente descompensación hemodinámica, se da en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada muchas veces. El estímulo eléctrico sube por una rama y baja por la otra, o sea, utiliza el sistema de conducción normal, por eso es tan rápida, porque son fibras especializadas en la conducción. Lo interesante de esto, que si uno hace el diagnóstico de taquicardia rama-rama, se puede curar ablacionando la rama derecha. Como en este caso, el paciente ve, acá empieza la ablación, y el paciente está conduciendo con un QRS tiene más pinta de bloqueo de rama izquierda, pero cuando le hacen la ablación se bloquea la rama derecha. Queda con un PR un poco largo, pero este paciente no va a repetir más la reentrada rama-rama. Algunos datos dicen que el 30% de las TB asociadas a cardiopatía dilatada pueden ser rama-rama. Generalmente tienen imagen de bloqueo de rama izquierda, las dos ramas participan del circuito y en general se hace la ablación de la rama derecha. Otra taquicardia que podemos presentarla acá es la taquicardia, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Estas taquicardias se dan en pacientes que tienen el ventrículo derecho ya dilatado, a veces no está tan dilatado y el diagnóstico se hace por resonancia. La resonancia típicamente ve una zona, la zona, digamos, de infiltración, ve una zona de infiltración grasa dentro del ventrículo derecho. Generalmente en la punta o en el tracto de salida del ventrículo derecho. Estos pacientes tienen clásicamente este tipo de electrocardiograma, que si uno se los pone a ver detenidamente, tienen una onda que se llama onda epsilon en B1, B2, que es como un pequeño chichón que tiene acá, como un pequeño chichón, acá se ve, que tiene el ST. Cuando repolariza el ST, tiene un pequeño chichoncito ahí. Eso se llama onda epsilon y se da en la miocardiopatía de la displasia ritmogénica. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo de nuestro, acá del servicio. Fíjense cómo este es un muchacho que tiene displasia ritmogénica, yo lo sigo todavía por consultorio, muchacho bastante joven, tiene puesto un cardiofilador, y este es el electro en ritmo sinusal. Fíjense donde yo les pongo la flechita, cómo se ve ese pequeño chichoncito ahí sobre el ST, esa es la onda epsilon en la displasia ritmogénica. El diagnóstico se hace con resonancia. Bueno, esta es una TB rápida, TB del tracto de salida del ventrículo derecho, se dan corazones sanos, como dijimos, es una TB sostenida, pero le vamos a hacer eco, le vamos a hacer todo el estudio, el corazón es sano. Estas taquicardias ventriculares son muy comunes, se dan corazones con función ventricular normal, está en el tracto de salida, generalmente el ventrículo derecho, puede estar también en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, puede responder a los betabloqueantes, a los bloqueantes cálcicos, y anda muy bien con la ablación por radiofrecuencia porque se localiza el foco con el catéter, como se ve acá arriba, y cuando uno está sobre el foco, lo que hace es marcapasear con el catéter de ablación, se estimula con ese catéter y uno obtiene la misma morfología que la taquicardia. Fíjense, acá nosotros estamos marcapaseando, acá está en ritmo sinusal, empezamos a marcapasear y obtenemos exactamente las 12 derivaciones iguales que la taquicardia. Fíjense, D1, D2, la D3 casi plana, ABR, ABL, todos exactamente igual, las 12 derivaciones. Entonces quiere decir que nosotros marcapaseamos exactamente, este es el catéter de ablación, estamos marcapaseando en el mismo lugar donde se origina la taquicardia. Entonces, ablacionando esa zona, en general, la taquicardia desaparece y se cura. Síndrome de Brugada, también muy conocido, acuérdense, un síndrome que genera TB polimorfa, se da en adultos jóvenes, generalmente varones. El electrotípico con el electrocardiograma con bloqueo incompleto de rama derecha y LST supra desnivelado, que se llama el lomo de delfín. Fíjense, B1, B2, B3, clásico electrocardiograma de síndrome de Brugada. Acuérdense que es una TB asociada a corazón sano y polimorfa. Antecedentes familiares de muerte súbita, edad entre 30 y 45 años, generalmente hombres.
pacientes que pueden venir con síncope o muerte súbita. La TB idiopática del ventrículo izquierdo, les presento otra TB que se ve en corazones sanos, esta vez del ventrículo izquierdo. Es una taquicardia reentrante del ventrículo izquierdo. Se llama fascicular porque los fascículos intervienen en la taquicardia. También es una taquicardia que se ablaciona. No es de mucho riesgo, pero es una taquicardia ventricular. Si uno la mira, parece una supra con aberrancia. Parece una supra con aberrancia. Pero si uno ve bien este electro, y esto es interesante para ahora que estamos aprendiendo a diferenciar TB de TPS con aberrancia, fíjense cómo se ve la disociación AB en estos casos. Miren, acá, ven, se ve como un chichoncito, es la onda P. Acá se vuelve a ver. Acá, fíjense, hay que buscarlo muy cuidadosamente en todas las derivaciones. Fíjense cómo se ve el chichoncito acá. Eso es la P. Acá no está, acá vuelve a estar. Eso es disociación AB durante la taquicardia ventricular. O sea, es una taquicardia de concurrencia ancho, si bien no tan ancho, está justo en el límite de los 120, pero si uno se la pone a mirar, encuentra la disociación AB y eso es diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Qué nos aumenta el riesgo de los pacientes que tienen taquicardia concurrencia ancho, TB? Bueno, los riesgos son, primero, enfermedad coronaria. Por eso a todos le hacemos coronariografía. Tenemos que saber bien si no tiene enfermedad coronaria porque el riesgo aumenta muchísimo. Miocardiopatía hipertrófica también. Eso con un eco la descartamos. Mala función ventricular, fracción de eyección menos del 40%. Bueno, QT largo, displasia ritmogénica. Si tiene síncope, obviamente mayor el riesgo. Bueno, esto es la alternancia de la onda T. No sé si alguna vez lo escucharon hablar, pero ustedes que por ahí pueden leer Holter o hacen ergometría, si uno en un paciente que ha tenido una taquicardia ventricular encuentran estos hallazgos, son hallazgos muy, pero muy ominosos y de muy mal pronóstico. Acá yo les muestro lo que es la alternancia de la onda T. Encontrar esto es raro encontrarlo, pero si lo encuentran es signo de muy mal pronóstico. Pacientes que tienen esto, una T para arriba, una T para abajo, una T para arriba, una T para abajo. El tema de alternancia de la onda T se busca en pacientes con TB o muerte súbita y es signo de muy mal pronóstico. A veces, si uno encuentra esto, una para arriba, otra menos, otra más, se ve o en los pacientes coronarios o en los pacientes de ergometría. El estudio electrofisiológico es mandatorio en este tipo de pacientes para terminar de hacer el diagnóstico. Fíjense cómo en el estudio electrofisiológico, teniendo un catéter en la aurícula, es muy fácil de ver la disociación. A ver, estos son aurículas y estos son ventrículos. Muy sencillo de hacer el diagnóstico de TB. Y también en el estudio electrofisiológico lo que vemos es si con sobreestimulación la podemos revertir, como en este caso. Venía la TB, la sobreestimulamos, o sea, le hacemos marcapaseo, y un marcapaseo a una frecuencia un 20% más rápida que la taquicardia, y interrumpimos el circuito reentrante y el paciente revierte a ritmo sinusal. Eso es útil para después programar el cardiodesfibrilador. Uno puede manejar este tipo de pacientes con tratamiento farmacológico, ya sea empírico, guiado por Holter o combinación, con drogas. Siempre acuérdense las drogas para la cardiopatía isquémica, estamos ya prácticamente, no se pueden usar otras cosas que más que beta bloqueante y por ahí la amiodarona. Y el manejo no farmacológico, bueno, ablación por catéter, cardiodesfibrilador o podemos terminar en trasplante. La ablación por radiofrecuencia, fundamentalmente en las taquicardias con corazones sanos, si bien últimamente se está expandiendo mucho el uso a taquicardias ventriculares de otro tipo, postinfarto, dilatados, aún en Chagas, se hace la ablación de la taquicardia amplia, se hacen varias líneas de bloqueo para bloquear los circuitos reentrantes. En este caso, por ejemplo, era una TB en corazón sano, que estas son más fáciles, andan muy bien, porque tienen un foco discreto y se ablaciona ese foco y queda todo bien. Y por supuesto, la terapia con cardiodesfibrilador ya la conocemos muy bien, y es la terapia que generalmente terminan casi todos los pacientes de riesgo, ¿no es cierto?, con el cardiodesfibrilador. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirle. Preguntas. Esta es la clase de taquiarritmias, que con esto la terminamos.
Y la próxima vez vamos a hablar de dispositivos, que queda una clase más. Después quedarán algunos otros talleres de arritmia, etc. Así que, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, dudas. Te hago una consulta. Sí. En la taquicardia auricular no común, en la que la aurícula está después de la onda T. O sea, más allá del QRS. A ver, pero vamos para arriba. Era Taquicardia. la segunda. No, taquicardia, si vos decís taquicardia auricular, por eso es muy importante ver de qué hablamos, ¿viste? Taquicardia auricular significa que la aurícula es una taquicardia que nace en la aurícula y baja el ventrículo, pero nace en la aurícula. O sea, la taquicardia auricular es aquella que se puede mantener a sí misma por más que vos, digamos, bloquees el nodo B. O sea, si vos pudieras sacar la aurícula del corazón, la taquicardia auricular existiría en la aurícula sola. O sea, no necesitas el ventrículo, el nodo B, nada. Nace ahí. Es esta que yo te dibujé acá, esta. ¿Entendés? La taquicardia auricular es la taquicardia que, digamos, se perpetúa en la aurícula, pero no necesita de nada más que en la aurícula. Entonces, esta taquicardia, ¿qué pasa? Baja el ventrículo, como si fuera una taquicardia sinusal. Baja el ventrículo y usted va a ver que tiene un PR normal, pero que el RP es más largo que el PR. El RP es más largo que el PR. Esa es la taquicardia auricular. A mí me parece lo que vos decías es la taquicardia esta, la que tiene la P, atrás del QRS. ¿Esa puede ser? Sí, que la reentrada nodal. Había tres tipos de taquicardia. La común, sí, la no común. Esto. Cuando vos tenés una taquicardia con RP largo, esa. Esta diapositiva. Claro, la onda P va a caer similar a lo que cae el ritmo sinusal, o sea, va a tener un PR normal en la taquicardia. Claro, a eso. Va a tener Claro, va a tener un PR normal. Se puede salvo que el paciente ya tenga un... sinusal. ¿Cómo? Se puede confundir con una taquicardia sinusal. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces ustedes me han consultado muchas veces pacientes con una taquicardia que parece una taquicardia sinusal, ponerle 120 latidos por minuto, el eje, vos tenés que fijar el eje. Si el eje es sinusal, positiva en D2, D3, F, positiva, negativa en B1, que parece origen sinusal, y tenés que pensar que es una taquicardia sinusal. A veces me han preguntado los chicos, y qué sé yo, el paciente está con dobutamina, con inotrópicos, viste, es una insuficiencia cardíaca, tiene tono adrenérgico elevado. Y bueno, sí, es una taquicardia sinusal, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con una taquicardia auricular. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la taquicardia auricular. Muchas veces estas taquicardias, a veces presta a la confusión, porque a veces hay taquicardias auriculares muy cercanas al nódulo sinusal y te confunde porque el eje es parecido. Entonces estas taquicardias a veces uno tiene que hacerle masaje al seno carotidio, ver si abre. A una adenosina se puede hacer, porque estas taquicardias, como no tienen riesgo, vos le podés hacer incluso un bolo de adenosina y muchas veces va a hacer el bolo de adenosina, va a haber P 5RS, y entonces te hace el diagnóstico de la taquicardia y al sacar el QRS vos ves bien el eje de la P. Entonces, muchas veces cuando el paciente está en taquicardia, un mensaje que les tiro es aprovechar ese momento, porque es el momento de hacer el diagnóstico. Muchas veces viste, llegó el paciente en taquicardia, y bueno, directamente lo cardiovertimos, pim pum pam, a lo mejor no tenemos un electro ni de 12 derivaciones, ni jugaron un poquito para ver qué era la taquicardia. ¿Entendés? Entonces perdimos la oportunidad de ese momento de hacer un diagnóstico un poco más certero de cuál era la causa de la taquicardia. Por eso es muy importante registrar en un electro de 12 derivaciones, ustedes que están en la trinchera,
cuando hagan adenosina, hagan la adenosina, pero registren en el electro, a ver cómo corta la taquicardia, porque todo ayuda después a establecer a ver qué mecanismo tiene. Es muy importante eso. Doc, ¿y puede llegar a diferenciarse por la cantidad, digamos, de frecuencia cardíaca que tenga? Por ejemplo, independientemente que tenga o no inotrópicos. No. Porque, por ejemplo, me ha pasado la vez pasada, justamente con el doctor Lovesi, había un paciente que para mí era una taquicardia auricular, estaba a 190 de frecuencia cardíaca, y Lovesi me discutía que era ritmo sinusal. Entonces, bueno, dije, bueno, no continué la discusión por nada, pero bueno, para mí era. Por No, eso le en pregunto. general la frecuencia frecuencia cardíaca no te sirve, ni la frecuencia para saber si es ventricular o no. No sirve ni la frecuencia cardíaca ni el estado hemodinámico del paciente. Son dos cosas que antes también es un mito. Está descompensado, está hipotenso, debe ser ventricular. No. El paciente puede estar, se puede sincopar con una taquicardia supra o puede venir caminando con una taquicardia ventricular. O sea, no te sirve el estado hemodinámico, no sirve. Lo que se ve que genera, digamos, disfunción hemodinámica en los pacientes es la frecuencia cardíaca. Mientras más frecuencia cardíaca, mayor la inestabilidad hemodinámica, y el ancho del QRS. Mientras más ancho es el QRS, más probabilidad de generar descompensación hemodinámica. Por eso que a veces una TPS que conduce con imagen de bloqueo rama izquierda, muy rápida, te puede generar descompensación hemodinámica. Y a veces yo he visto pacientes chagásicos que vienen con 150 latidos por minuto caminando con una TB. Claro. Y no te diferencia para nada una cosa de otra. Por eso criterios morfológicos, ver disociación AB, ver ausencia de RS en las precordiales, ver el S nadir de el R nadir de S, ver melladura en los complejos, todas cuestiones de digamos, discriminar con el electrocardiograma, básicamente, para ver si es TB o no es TB. Perfecto. Se colgó. Til 12. Se debe haber quedado sin señal o sin wifi. A ver, esperemos si se puede volver a conectar. ¿Seguimos? ¿Estamos conectados? Se cortó, Doc, nos quedamos sin su respuesta. ¿Cómo era la pregunta que me habías dicho? Del tema de la taquicardia sinusal, no, yo les decía que si no sabemos realmente que lo que hay que hacer, bueno, son todos los criterios morfológicos que dijimos, que no sirve ni la descompensación hemodinámica, ni sirve la frecuencia cardíaca, que hay que hacer análisis electrocardiográfico de la taquicardia, ver la disociación AB, ver el R nadir de S, ver si tiene melladuras en la rampa descendente o ascendente del QRS, ver si el paciente tiene antecedente, infarto previo, que le digan el familiar, a lo mejor sí, tengo una cardiopatía, todo suma, pero si estamos en la duda, se tiene que digamos, tratar como si fuera una taquicardia ventricular. Si uno está solo en una guardia, te tocó hacer una guardia de terapia, no hay nadie para preguntarle, estás frente a una taquicardia con QRS ancho y realmente tenés duda, y el paciente no está por ahí tan descompensado, pero vos no sabés si es ventricular o no, hacele una sedación y cardiovertilo.
Si uno está en duda, tenés todo el derecho de tratarla como una ventricular. ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Alteraciones metabólicas. Y cualquier alteración metabólica te puede generar una taquicardia ventricular. La hiperpotasemia, la hipopotasemia. Nosotros usamos muchas drogas que alteran los niveles de potasio. El nivel de potasio es el más inestable, y una cosa es medir, yo siempre digo lo mismo, es medir el potasio, digamos, extracelular, que es lo que medimos nosotros, de 4 a 6 miliequivalentes por litro, que sabemos que es en el extracelular. Pero nosotros no sabemos qué potasio tiene en el intracelular ese paciente. Y muchas veces el paciente viene hipotenso, viene acidótico, viene con algunas cuestiones que puede estar vinculado a un estado hiperpotasémico en el intra, y eso te puede generar una TB, aunque vos tengas a veces un medio interno de entrada normal. A veces el medio interno hay que esperarlo. Pero tanto el magnesio, el potasio, todas esas alteraciones pueden influir mucho. Lo mismo que en los deportistas. Ahora se está viendo mucho. Yo el otro día estuve en una clase en el Congreso de FAC, que hablábamos mucho de los deportistas, porque me tocó hablar de las estrocístoles ventriculares en corazones, bueno, pues el pronóstico de las estrocístoles ventriculares. Y se están haciendo muchos estudios en los deportistas, porque ustedes ven que los deportistas hacen más muerte súbita que la población general. Y lo que sucede es que los deportistas muchas veces están corriendo una maratón, transpiran y pierden minerales, pierden potasio, están hipopotasémicos, están con tono adrenérgico elevado. Y algunos tienen a veces miocarditis, porque el deportista a veces por disminución de la inmunidad, son más proclives a hacer miocarditis, por lesiones en la piel, porque a veces se raspan, tienen lesiones en la piel, que es más frecuente que absorban toxinas del estáfilo y del estreptococo, que son flora normal de la piel, pero eso puede generar miocarditis, y son más proclives porque el ejercicio extremo genera mayor vulnerabilidad para las infecciones virales. Entonces estás con un tipo que está hipopotasémico, con un estado adrenérgico altísimo y con una miocarditis, y esos pacientes a veces hacen muerte súbita. Y tiene una alteración metabólica que uno no... O sea, vos podés medir el extracelular, pero en el intracelular nunca vas a saber. Así que siempre traten de ver el tema metabólico con mucho cuidado. Y muchas veces los pacientes que vienen, nosotros hemos visto con TB así polimorfa, a veces en 2 o 3 días mejoran. Y eso porque se va, digamos, compensando el intracelular. Así que eso es muy importante. Y después, bueno, el resto de las cosas que pueden generar la TB polimorfa, ¿no es cierto? Las drogas, vemos mucho, ¿viste? Hoy en día hay una polifarmacia de muchas cosas, antidepresivos, dan medicamentos para los resfríos, para las gripes, para un montón de cosas, antihistamínicos, antibióticos, y a veces va mezclando cosas y te genera las TB polimorfas. Sumado a una vulnerabilidad individual que uno puede tener en más o en menos. O sea, ustedes saben lo que son las canalopatías. Son alteraciones en los canales iónicos del corazón que generan arritmias. Esas canalopatías uno puede tenerlas en distintos abanicos de grises. Hay pacientes que tienen, digamos, una alteración muy marcada, vamos a poner en el Brugada, ¿no? en los canales de sodio del tracto de salida, y genera un Brugada manifiesto en el electro y qué sé yo. Pero hay pacientes que tienen pequeños Brugadas, digamos, ¿no es cierto? Alteraciones muy pequeñas en los canales iónicos, que no salen en ningún electro, pero que pueden generar alteraciones cuando uno tiene cosas concomitantes. Ejemplo, tomar drogas. Ejemplo, en el Brugada, tener fiebre. El primer paciente que descubre Brugada, que fue un chico que hizo muerte súbita, lo descubrió porque el chico se internó con fiebre. Era un chico que había hecho muerte súbita, todo normal, electro normal, se había muerto, lo habían resucitado, y había salido, y cuando hace fiebre que lo internan, le ven el Brugada. Porque con la fiebre
digamos, como que la fiebre también genera una mayor disfunción de los canales de sodio en el Brugada. Y eso a veces hace que el Brugada se manifieste en el electro. Los QT lo mismo, a veces tenemos pacientes con QT que en algunos electros son más largos y en otros están casi normales, y el paciente tiene un QT largo. Por eso que está mucho la variabilidad individual. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de este tema? Así que bueno, de ahora en más vamos a ser más severos en el diagnóstico de las taquicardias con QRS ancho. Pero me parece que bueno, estamos bien orientados. Gracias, Doc. Gracias, Bueno, Doc. chicos, de nada, nos vemos en la Chau, próxima. Chau, Doc, Chao, gracias. gracias. Chau, Buenas de nada, noches. hasta luego, buenas noches.